Bueno, bienvenidos amigos una vez más a este canal Encuentro de Divulgación. Hoy nuevamente nos encontramos en el Liceo 10 para hablar sobre un tema que habíamos prometido, la Luna. La Luna que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y así lo demuestran los mitos griegos, los antiguos egipcios, ha estado siempre en la vida del hombre y también en nuestra literatura, en nuestra poesía y, aún más importante, en nuestra ciencia ficción, en cómo imaginó el hombre en llegar desde la Tierra hasta nuestro satélite natural. De todos esos temas no nos vamos a ocupar específicamente hoy, sino que vamos a abordar a la Luna desde el punto de vista científico, con nuestro astrónomo de cabecera, Sebastián Müller, que se encuentra al otro lado, y en el laboratorio de observaciones de misión número 10. Bienvenido, Sebastián, y tenemos una batería importante de preguntas justamente para hacerte sobre la Luna. Ya arrancamos con la primera. ¿Qué es la Luna? Bueno, la Luna podríamos definirla como el único satélite natural que cuenta nuestro planeta Tierra. Hay en el sistema solar 8 planetas, según la descripción actual del planeta, de los cuales los 4 planetas más similares a la Tierra, 3 planetas más similares a la Tierra serían Venus, Mercurio y Marte. Y estamos hablando de que en el caso de Venus y Mercurio no tienen ningún satélite, y en el caso de Marte tiene 2 satélites, Phobos y Deimos, pero son de dimensiones muy pequeñas. Estamos hablando de objetos de unos 30, 40, 50 kilómetros de diámetro en comparación a lo que es nuestro satélite natural, que luego vamos a estar conversando sobre algunas de sus características, pero su definición sería el único satélite natural que tiene nuestro planeta de manera permanente. Quizás alguno ha escuchado en los medios de prensa que tuvimos un satélite natural acompañando a nuestro planeta Tierra, pero que solamente duró unos meses en su órbita a nuestro planeta y continuó su trayectoria con normalidad. ¿Cómo se formó la Luna? En realidad, hasta la actualidad uno tiene que saber de que la ciencia trabaja con hipótesis y tiene esas hipótesis, intenta demostrarlas de forma experimental, o en el caso de la astronomía utilizando evidencia indirecta, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades para poder reproducir condiciones de diferentes objetos en un laboratorio, entonces nos basamos en la información que podemos reunir de las observaciones. Entonces, en el caso de nuestro satélite, la evidencia apunta en dirección hacia un escenario en el cual hace 4.500 millones de años, donde se estaba formando nuestro planeta Tierra, era una época del sistema solar muy diferente a como lo conocemos actualmente. Había un montón de objetos, protoplanetas, es decir, planetas en etapa de formación. Y esa primera etapa del sistema solar, hace 4.500 millones de años, se le llama la época del gran bombardeo, es decir, habían impactos todo el tiempo con objetos de dimensiones enormes. No estamos hablando de asteroides, estamos hablando de objetos del tamaño propiamente dicho de planetas. Entonces, la evidencia que tenemos actualmente apunta hacia un escenario en el cual nuestra prototierra fue impactada por un objeto que estimamos que para reproducirse lo que vemos actualmente del movimiento de nuestro satélite, la única forma es que ese objeto tendría que ser del tamaño por lo menos del planeta Marte, con una masa similar al planeta Marte. Estamos hablando de 10 veces menos de nuestro planeta Tierra, para poder explicar tanto la inclinación de nuestro planeta y otros aspectos que se han ido observando. Entonces, se han manejado muchas hipótesis, hasta el día de hoy se siguen manejando, es decir, la hipótesis de gran impacto, que se llama, al objeto se le ha puesto hasta un nombre, es TEA, un protoplaneta de dimensiones similares a Marte. Estamos hablando de que explica un montón de cosas que hemos aprendido de nuestro satélite gracias a la observación a distancia y gracias a las rocas traídas por misiones espaciales.
Pero igualmente estamos hablando que son hipótesis de trabajo, lo que quiere decir que hasta el día de hoy ninguna de estas hipótesis puede ser tomada como una teoría que demuestre fehacientemente cuál es el origen de nuestro satélite. Estamos hablando de que son diferentes posibilidades. El tema es que las otras hipótesis que se habían trabajado anteriormente son todas refutadas por la evidencia. La captura, por ejemplo, de que la Luna se había formado independientemente y fue capturada porque pasó demasiado cerca de nuestro planeta. Hay evidencia que va en contra de eso. El estudio de los isótopos, de los elementos en la superficie lunar, ha demostrado de que el origen de estos objetos, tanto de nuestro planeta como de la Luna, tiene una relación muy directa, porque las firmas isotópicas son imposibles de repetir y cada objeto del sistema solar tiene una firma de estos isótopos de elementos muy particular. Y en el caso de nuestro planeta y de la Luna vemos que comparten eso. Entonces ese tipo de evidencia ha respaldado, y por eso lo digo, por ahora, el día de mañana se puede presentar una hipótesis que sea más robusta en su evidencia detrás, y bueno, tendremos que aceptarla como una mejor explicación para el origen de nuestra Luna. Pero estamos hablando de que unos 50 millones de años después del inicio de la formación de nuestro planeta sucede este evento de cualidades completamente destructivas que da origen a nuestro satélite natural. Muy bien. Hace un tiempo la NASA hizo una recreación de lo que está relatando el profesor. Vamos a ver si lo podemos mostrar en pantalla. Bueno, la siguiente animación, que está hecha precisamente por la NASA, podemos observar esta teoría del gran impacto que nos explicaba el astrónomo de cabecera. Ahí se observa claramente, ¿no?, el impacto de otro cuerpo del tamaño similar a un planeta contra la Tierra y el desprendimiento, ¿verdad? Ahí se repite el evento. Y finaliza justamente con la formación de los dos cuerpos, ¿no?, la Tierra, y la Luna. Estamos hablando que el material, al impactar, ese objeto se desplaza a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Un objeto del tamaño de un planeta, la fuerza es tan grande que una parte del material no es que vuelva a caer sobre la prototierra, sino que se eyecta al espacio, y por acción gravitatoria, que es la fuerza de la naturaleza que le da forma a todo en el universo, o por lo menos a las grandes estructuras, es la fuerza más importante, pese a ser la más débil. Lo que vemos acá es eso, una simulación que tiene en cuenta lo que hemos aprendido sobre gravitación universal y cómo se comporta la materia en el espacio, y las relaciones gravitatorias, y vemos cómo de a poco se va decantando que parte de ese material que quedó orbitando alrededor de nuestro planeta va formando nuestro satélite que nos acompaña hasta nuestros días. Espectacular esta recreación hecha por la NASA. Y para sintetizar lo que estamos conversando con el profesor, entonces la teoría más aceptada hoy en cuanto a la formación de la Luna es la del gran impacto, lo cual no descarta que existan 3 o 4 teorías anteriores, pero que han sido refutadas por esta última. Que no es la respuesta definitiva, por supuesto que no, porque sabemos que la ciencia avanza constantemente y siempre los nuevos conocimientos nos ayudan a reformular los anteriores. Pero vamos a mostrar también algunas de las fotografías que hemos hecho de la Luna desde acá, desde Montevideo, desde el Liceo 10, con el telescopio que disponemos, que también lo vamos a mostrar en pantalla, pero me interesa que vean la calidad con las cuales logramos estas fotos de la Luna. Como esto es astronomía en acción, vamos a mostrar justamente lo que hemos logrado desde el Liceo 10. Con nuestro telescopio MEADE, en una observación de la Luna, se lograron las siguientes fotos. Unas fotos maravillosas. Varía un poco el color, de destacar que esa noche era una noche
con bastante nubosidad. A pesar de eso, pudimos tener esta calidad fotográfica de nuestro satélite natural. Bien, vamos a centrarnos en algunas características específicas de la Luna. Por ejemplo, cuál es el tamaño que tiene, a qué distancia está de la Tierra, si hay una distancia fija o si esa distancia es variable, qué tipo de gravedad tiene, si influye la gravedad de la Luna en la Tierra y si la gravedad de la Tierra influye en la Luna. Todas esas son interrogantes que le planteamos a Sebastián. Te escuchamos. Bueno, para comenzar con la primera pregunta, la pregunta de las dimensiones. La Luna es un objeto que en dimensiones para un satélite es un objeto bastante grande, pero que estamos hablando que en comparación a nuestro planeta sus dimensiones son un cuarto de las nuestras, entonces estamos hablando de unos 3.400 kilómetros de diámetro. Después, otros aspectos a tener en cuenta es el tema de la distancia también. La distancia no es algo fijo, luego vamos a hablar quizás sobre la evolución de la Luna, no solamente dónde se formó, sino cómo ha ido variando su distancia a nuestro planeta a lo largo de miles, millones de años. Pero en términos, digamos, en términos humanos, de año a año, es importante tener en cuenta de que la Luna nos orbita a nosotros en una órbita que tiende a una forma de una elipse, que sería, para los que no hayan escuchado el término elipse antes, sería como una circunferencia, pero pese a una circunferencia, digamos, tiene la misma distancia al centro de cada uno de los puntos de la circunferencia. En el caso de una elipse no, tiene una variación. Es como que fuera un círculo achatado. Entonces, en el caso de la forma de la órbita de la Luna alrededor nuestro, esa forma, el elipsoidal, lo que hace es que la distancia varíe de nuestro satélite a nuestro planeta. En el momento que se encuentra más cerca de nosotros, que se le llama el perigeo, en ese momento la distancia pasaría a unos 360.000 kilómetros, y en el momento que está en el apogeo, en el momento más lejano en su órbita de nuestro planeta, serían unos 400.000 kilómetros. Por eso que siempre se habla de una distancia media que separa a nuestro satélite de nosotros de unos 384.000 kilómetros en promedio. Bueno, vamos a mostrar en pantalla lo que está explicando el profesor con los dos puntos que determinan la distancia de la Luna hacia nuestra Tierra, el perigeo y el apogeo. ¿Qué observamos acá, profe? En este caso sería cómo va variando el tamaño angular, que se le llama, de nuestro satélite en relación a nosotros. Entonces, el tamaño angular es en realidad un tamaño que, como su nombre lo dice, se mide en un ángulo y es un tamaño aparente. Entonces, si un objeto se encuentra más cerca del observador, tiene un determinado tamaño angular, pero si yo alejo ese objeto, su tamaño angular se va reduciendo. Entonces, lo que vemos ahí en las imágenes es una buena forma de demostrar de forma empírica, por una observación directa que cualquier persona pueda realizar, cualquier estudiante, de que la Luna no se ve del mismo tamaño todo el tiempo, que aunque esté en la misma fase, como en este caso, son dos lunas llenas. Las lunas llenas en este caso tienen una variación. A la derecha vemos una luna llena en apogeo, es decir, en el momento que se encuentra la Luna más lejos de nosotros en su órbita. En ese caso su tamaño angular se reduce un 10%. Y si estuviera en el perigeo, esa misma luna llena se vería un 10% más grande. Ahí tenemos una forma de respaldar lo que aparece en los libros de texto, pero que también ahí está bueno tener la forma de verlo en la realidad. Muy bien, y ya que estamos hablando de la distancia de la Luna con la Tierra, y justamente las imágenes que veíamos en pantalla plantean dos imágenes de luna llena. Este año 2024 ha sido el año de las llamadas superlunas. ¿Y cómo vinculamos nosotros, con la explicación que acaba de dar el profesor, el fenómeno de las superlunas con la distancia entre la Tierra y la Luna? En realidad, lo que se llama normalmente en los medios de prensa superluna es esto que acabamos de comentar. Un astrónomo normalmente no habla de superluna, sino que habla de una luna
en fase de luna llena y que se encuentra en el perigeo, que está más cerca. Eso sería una superluna. Una superluna sería una luna en fase de perigeo. Entonces, al estar más cerca, su tamaño angular se ve más grande. Por eso ese nombre rebobante, que hay veces que se ponen nombres para llamar la atención del público, como este de la superluna. Bien, o sea que el término, el concepto de superluna no es propiamente dicho de la ciencia, no. Sino que es el término de divulgación de un fenómeno para el público general. Un término que está más relacionado con la divulgación que con lo que es propiamente dicho la ciencia. Y que es importantísimo, ¿no? A pesar de que a veces los términos no reflejan la realidad de los fenómenos que se están observando, es importantísimo captar justamente observadores cuando ocurren estos fenómenos. Y en este año 2024, como mencionábamos anteriormente, ha sido bastante recurrente, sobre todo en el mes de agosto. Hemos tenido un año en ese sentido muy productivo, con la coincidencia del perigeo y la luna llena, ¿verdad? Efectivamente. Bien, y centrándonos un poquito más en nuestra luna, ¿qué características podemos encontrar en el paisaje lunar? El paisaje lunar, si uno lo ve si uno lo ve a simple vista, se va a dar cuenta de que hay regiones más oscuras que otras. Cuando se da una clase de astronomía y se habla de nuestros satélites, se habla de la luna, cuando se les pregunta a los estudiantes qué cosas pueden ver a simple vista, muchas veces los estudiantes dicen cráteres, ¿verdad? Y la realidad es que es incorrecto. La mayoría de los cráteres tienen diámetros que son demasiado pequeños para poder ser vistos a simple vista. El ojo humano tiene una determinada resolución que es muy limitada. Entonces, lo que se ve de esas regiones diferentes, estamos hablando de las partes más reflectantes, es decir, las partes que reflejan más luz, las partes de color más brillante. Eso hay que tenerlo muy en claro. La luna no produce su radiación electromagnética, no produce la luz que nos llega a nosotros, sino que refleja simplemente la luz incidente del sol, reflejando solamente un porcentaje muy pequeño. En el caso de diferentes superficies compuestas de diferentes materiales, diferentes elementos, la capacidad que tienen de reflejar luz es diferente. Entonces, las partes más blancas son regiones más antiguas, es decir, están desde más cercanos al comienzo, al origen de la Luna. Son regiones que tienen ese brillo particular, y las regiones más oscuras son de basalto volcánico. El basalto volcánico es base al silicio y es algo que encontramos, un tipo de roca que se encuentra en prácticamente todos los planetas rocosos del sistema solar. Es una formación bastante usual de cualquier cuerpo celeste que tenga actividad geológica. En el caso de nuestro satélite, evidencia en esas regiones de coloraciones más oscuras de que en un pasado fue muy activo geológicamente. Actualmente la Luna no lo es de esa manera, lo que quiere decir que su superficie prácticamente no ha sido cambiada, es decir, estos fenómenos que sucedieron hace millones de años de las erupciones volcánicas fueron uno de los últimos cambios, y después todo lo que ha cambiado en la superficie lunar ha sido por efecto de lo que sí se puede observar cuando se pone un telescopio, que son los cráteres. El mayor modificador, agente erosivo actual en la Luna, no hay atmósfera, es los impactos de meteoritos y micrometeoritos, pequeños meteoritos que ni siquiera sobrevivirían a la atmósfera terrestre, pero en el caso de la Luna, al faltarles, al no tener esa capa de gas que la recubre, todos estos objetos impactan con la superficie, y dependiendo del tamaño de estos objetos, el tamaño del SID, que se le dice, el tamaño del cráter en sí, el diámetro de ese cráter. Y ahí vemos en esa imagen un par de cráteres de dimensiones considerables. Estamos hablando de varias decenas de kilómetros. Entraría a nuestra ciudad de Montevideo varias veces en alguno de esos cráteres, como el cráter Tycho, por ejemplo, o el Copérnico, que se pueden ver ya con un telescopio. En ese caso estamos hablando de que es una imagen tomada con un telescopio con 40 milímetros en el objetivo, lo que quiere decir es el mínimo aumento que se le puede poner.
Y si, como está demostrando ahora Sergio, si acercáramos más, podríamos ponerle más aumento, podemos empezar a visualizar aspectos de su superficie que serían imposibles de ver a simple vista o con un par de binoculares o demás. Igual la foto que hemos logrado es de una excelente calidad que se pueden observar las zonas grises, claramente se pueden observar cráteres. Ahí está, ahí tenés por ejemplo un cráter y si prestas atención figuran como unas líneas blancas que salen del cráter. Sí, exactamente. Esos son justamente de cada uno de los impactos, levanta material que se encuentra más debajo, que es más reflectante. Son como unos radiales que salen del mismo cráter y se pueden visualizar de esa manera. Está bueno resaltar, ahora que luego de la transformación nuestra amada astronomía ha pasado a llevar el nombre de Ciencia del Espacio y Tecnologías Aplicadas, resaltar el lado de las tecnologías aplicadas, no solamente de los dispositivos que utilizamos para mejorar los sentidos, sino de las posibilidades que tiene un estudiante de esta misma imagen, ¿tá? Que esta es una imagen en bruto, sin ser procesada, sin ser modificada en ningún aspecto. Puede, usando una aplicación de acceso gratis, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar, a modificar algunos aspectos como el contraste, el brillo, cosas muy básicas, o determinar estructuras y llegar a un resultado de una foto que revela mucho más sobre la naturaleza de nuestro satélite que la imagen obtenida con la primera fotografía. Bien, es increíble todo lo que estamos aprendiendo sobre la Luna. Y yo recuerdo, no por haberlo vivido, pero sí por haberlo leído, que cuando aluniza Apolo 11, nuestro satélite, lo hace en un mar, el llamado Mar de la Tranquilidad. Ahora, el concepto de mar que se utiliza para la Luna evidentemente es muy distinto al que tenemos en la Tierra. ¿Qué significa un mar? Un mar lunar. ¿Qué es un mar lunar? En este caso, en esa misma imagen, se ve el Mar de la Tranquilidad bastante pegado a uno de los mares más circulares, que sería el Mar de la Crisis. En esa región descendió entonces Apolo. ¿Y por qué el nombre de mar? Lo que hay que tener en cuenta es que todas las ciencias, en particular pero la astronomía, es una disciplina con mucha antigüedad. Entonces tiene también muchas terminologías que, pese a que nuestro conocimiento ha avanzado mucho, se han mantenido. Entonces la idea de mar es una idea de la antigüedad. Cuando se observaba la Luna a simple vista, se veía estas regiones más oscuras, y como no tenían telescopios y no tenían posibilidades de observar al satélite de una manera en la cual revelara la naturaleza real de su superficie, lo que hicieron los griegos y otras civilizaciones es creer que, al igual que en nuestro planeta, los lugares que son más oscuros, es decir, que reflejan menos cantidad de luz, normalmente están cubiertos por grandes cuerpos de agua. En el caso de nuestro satélite estaba sucediendo lo mismo. Entonces, inicialmente parecía como que esos mares eran mares análogos a los terrestres. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que efectivamente nuestro satélite no tiene una atmósfera. Al no tener una atmósfera, no tiene presión atmosférica. Al no tener presión atmosférica, no puede tener en ningún momento agua en estado líquido. Entonces, esos mares, en realidad, queda el nombre, se le sigue llamando a esas regiones Mar de la Tranquilidad, Mar de la Crisis, Mar de la Fertilidad y demás, pero teniendo en cuenta de eso que hablábamos hace un rato. Son en realidad grandes regiones cubiertas por lava volcánica que se ha solidificado a lo largo de millones de años. Son regiones más modernas al resto de las montañas y regiones más blanquecinas que la rodean, pero siguen siendo objetos que no podemos decir que son mares, propiamente dicho, como en el caso de la Tierra, no están hechos de agua. Bien, muy clara la explicación. El profesor ha dicho que la Luna no posee atmósfera. Ahora, tengo una preguntita más. ¿No posee atmósfera o posee una atmósfera muy tenue? En realidad, objetos como la Luna tienen lo que se le llama una exosfera. El caso del planeta Mercurio le pasa algo muy similar. Una exosfera es: estos cuerpos van perdiendo parte de los elementos más volátiles que tienen en su superficie, pasan a estado gaseoso y van generando alrededor algo que podríamos llamar una pequeña capa atmosférica, que se llama la exosfera.
El tema es que la exósfera es la capa menos densa de nuestras capas atmosféricas, digamos que tenemos muchas capas con densidades mucho mayores que la exósfera. ¿Y qué le pasa a ese tipo de objetos? En el caso de nuestra Luna, tiene un campo gravitatorio tan débil, porque la masa de nuestro satélite es 81 veces menor que la masa terrestre, entonces no puede retenerlo. Aunque uno fuera y le llevara gas a la Luna, ¿no? y lo fuera generando como una especie de atmósfera, esa atmósfera la iría perdiendo paulatinamente porque no tiene campo gravitatorio suficiente para retener ese tipo de partículas que sí lo hace nuestro planeta Tierra con su enorme masa. El otro problema es que tampoco tiene un campo magnético, que también sí tiene nuestro planeta. El campo magnético defiende, como hablamos cuando comentamos el tema de eclipses y hablamos de la actividad solar y los vientos solares en el video anterior. Lo mismo sucede en el caso de la Luna si hubiera tenido un campo magnético, pero no lo tiene. Entonces, al no tenerlo, va perdiendo cualquier protoatmósfera que se le vaya formando, la va perdiendo, no la puede retener. Bien, y entonces esa carencia de atmósfera densa incide también en las temperaturas extremas del satélite. Efectivamente, hay varios medios de transmisión de energía que en el caso del espacio, si no tenés una atmósfera que te cubra alrededor, que pueda distribuir esa energía por convección o por otros medios, por contacto, por convección además, el único medio que te llega energía es por radiación electromagnética. Entonces, en el caso de la Luna, al no tener esta atmósfera, no puede transmitir temperatura de una manera más homogénea, entonces los cambios son muy abruptos. Lo que sucede es, si te encontrás en el lugar de la Luna que está siendo iluminado por el Sol en ese momento, está dando en dirección hacia el Sol, esa región está a temperaturas por encima de 100 grados. Pero si pasaras lo que se le llama el terminador, que en el caso de esa foto que tenía Sergio, se ve ahí el terminador, sería la unión entre la región iluminada y la región oscura. Si se pasa el terminador, las temperaturas ya bajan a negativo 170 grados del otro lado, porque no hay otro medio de transmisión de energía. La energía no se está manteniendo ahí, lo único de transporte de energía que hay es la recibida por la radiación electromagnética procedente del Sol. No hay ninguna otra forma. Bien, no existe entonces un efecto invernadero. Tiene cero efecto invernadero. Exacto. Eso hay que sacarle un poco la connotación negativa que tiene el efecto invernadero. Un poco de efecto invernadero, en el caso de nuestro planeta Tierra, hace que las condiciones sean las que son y poder tener agua líquida y demás. Pero mucho efecto invernadero es perjudicial, y no tener, como en este caso vemos con un satélite, es lo que hace que la Luna sea un cuerpo celeste que podemos tratarlo como muerto desde el punto de vista de las posibilidades tanto de vida como muerto en algunos aspectos biológicos. Yo tengo la impresión de que siempre que observo a la Luna en la noche veo la misma cara. ¿Esto es así? Efectivamente, la Luna tiene, si nosotros pensamos a nuestro planeta Tierra, nosotros en relación al Sol, orbitamos al Sol, y tenemos dos movimientos que todo el mundo conoce, que es el primer movimiento, es decir, rotamos alrededor del Sol, se llama traslación, y el segundo movimiento es el movimiento que realiza nuestro planeta sobre su eje, que sería la rotación. Esos dos movimientos tienen duraciones muy diferentes. Estamos hablando que el movimiento de traslación sería un año terrestre, 365 días, 25, para ponernos más exquisitos. Y en el caso de la rotación son unas 23 horas y 56 minutos que tarda en rotar sobre sí mismo. Estamos hablando entonces de dos periodos que tienen una duración muy diferente, 365 versus 24 horas o un día. En el caso de la Luna, lo que le sucede es algo diferente. La Luna tiene una rotación, una traslación alrededor nuestra, que ahora quizás vamos a hablar de algunos periodos que se pueden medir esa traslación. Uno sería en relación a las estrellas, cuánto tiempo tarda en relación a las estrellas, a una estrella determinada, en volver a la misma posición con relación a esa estrella, que sería un poco más de 27 días. Y el otro periodo, que sería el sinódico, que sería en relación al Sol, que tiene una duración de unos 29 días y unas horas. Estamos hablando de que prácticamente la Luna da una vuelta alrededor nuestro en un mes, más o menos.
El gran tema es que la Luna también tiene un movimiento de rotación sobre sí misma, ¿tá? ¿Y por qué no la vemos? Como decía Sergio recién, yo siempre he visto la misma cara. ¿Por qué no vemos las otras caras? La cara oculta de la Luna, que se habla mucho. En realidad lo que sucede es que nuestro satélite gira sobre sí mismo a la misma velocidad que rota alrededor, se traslada alrededor de nosotros, lo que se llama en astronomía se llama una rotación sincrónica, ¿ah? O una rotación de resonancia 1-1. ¿Ah? Por cada vuelta que da sobre sí misma, completa una vuelta alrededor de su objeto más masivo, que en este caso es la Tierra. ¿Ah? Por eso es que siempre vemos la misma cara en nuestra dirección y no logramos ver la otra cara hasta las misiones lanzadas por, en este caso, la Unión Soviética. Fue la primera con una de las misiones Luna que logró orbitar nuestro satélite y enviarnos fotografías del otro lado de nuestro satélite, porque desde la Tierra hubiera sido imposible de observar. Bien, entonces, debido al fenómeno de la rotación sincrónica, es que siempre estamos observando en mayor o en menor medida la misma cara de la Luna. Esto es entonces la coincidencia entre el movimiento de rotación de la Luna sobre sí mismo, sí misma, con el movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Perfecto. Bueno, por fin tenemos la respuesta a una gran interrogante que nos preguntábamos desde hace tiempo. Tenemos muchas preguntas más, ¿no? Pero vamos a ir sintetizando quizás las que nos quedan en 3 o 4. La que sigue: ¿cómo influye la gravedad lunar a nuestro planeta Tierra? En este caso estamos hablando de dos objetos que tienen masa, mucha masa, un satélite y un planeta. Se encuentran a una distancia bastante pequeña en comparación a las distancias que damos normalmente, que tratamos en los diferentes objetos en astronomía. 384.000 kilómetros no es mucha cantidad. Entonces hay una implicación, hay un efecto gravitatorio que es sentido por ambas partes, es decir, la Luna interacciona gravitatoriamente con nuestro planeta y lo mismo sucede con nuestro planeta y la Luna. Entonces, dos de las mayores consecuencias que tiene el tener un satélite de esas dimensiones, en esa distancia, gravitatoriamente hablando, es, número uno, ha estabilizado nuestro eje. El planeta Tierra se tendría que haber formado y tendría que rotar con un eje de 0 grados, como algunos objetos que no han sufrido grandes impactos a lo largo de su evolución. En el caso de nuestro planeta Tierra, está inclinado 23,5 grados, que la teoría esa que nosotros sabemos, la hipótesis que habíamos hablado hace un rato del gran impacto, una de las cosas que busca explicar es eso mismo, es también la inclinación de nuestro planeta. Entonces, si nosotros nos hubiera golpeado un objeto importante y no se hubiera formado un satélite a nuestro alrededor, lo que hubiera sucedido es que nuestro eje se hubiera ido inclinando con mayores variaciones a lo largo de su historia, a lo largo de millones de años. Pero al estar formado este contrapeso gravitatorio que nos está cinchando a nosotros, ha mantenido estable nuestro eje, que es fundamental a la hora de entender las estaciones, la cantidad de energía que recibimos por unidad de superficie del Sol a lo largo de todo el año, y que sea tan homogénea esa inclinación ha dado las consecuencias para que haya agua líquida durante muchos millones de años y que se dé el fenómeno más complejo que conocemos en el universo, que es el fenómeno propiamente de la vida. La otra consecuencia que todo el mundo conoce sobre la interacción de nuestro satélite con nosotros es el tema del fenómeno de mareas. Dependiendo de la posición que se encuentre nuestro satélite en relación a nosotros, que lo podemos asociar a una fase, si se encuentra en la misma línea el Sol, nuestro planeta y la Luna, estaríamos hablando de que en ese caso tendríamos una marea viva. Ese día las aguas variarían más cantidad su nivel. ¿Por qué? Porque se sumaría el campo gravitatorio de la atracción gravitatoria generada por el Sol más la atracción gravitatoria generada por la Luna a nuestro planeta. Lo que sucede es que cuando un cuerpo, como en el caso de nuestro planeta Tierra, vamos a decir que es un cuerpo sólido,
interacciona gravitatoriamente, la atracción gravitatoria va a afectar más a cuerpos hechos en estados, como en este caso nuestros grandes océanos y mares, que están hechos de líquido, ¿sabes? Que tienen mayor movilidad, que hay una menor relación entre sus diferentes moléculas, ¿sabes? Entonces, en el caso de esta atracción va a generar un cambio importante que es perceptible mayoritariamente sobre los grandes cuerpos de agua. Y lo que hace nuestro planeta Tierra es rotar sobre esa atracción, es decir, es como que hubiera, si miráramos la Tierra, tenemos la Tierra, una esfera, y tendríamos esa agua que se encontraría en un punto atraída en dirección hacia la Luna y en otro punto atraída en dirección hacia el Sol, por ejemplo. Y nosotros estaríamos rotando dentro de ese abultamiento que se le llama. Entonces, cuando, por ejemplo, si estuviera Uruguay y Uruguay pasa por ese abultamiento, ese lugar que está más ensanchado porque va a ser atraído por la fuerza gravitatoria, va en dirección hacia la Luna, cuando pasamos por ahí tendríamos marea alta, y cuando nos vamos alejando en nuestra rotación tendríamos marea baja, y así sucesivamente. Rotaríamos dentro de ese abultamiento que se genera por el campo gravitatorio. Muy bien, y hablando de las mareas, surge otra pregunta a consecuencia de esto. ¿Hay agua en nuestro satélite natural? ¿Hay agua en la Luna? Hay agua en estado sólido. Mayoritariamente quizás el público en general ha escuchado sobre una gran cantidad de sondas que han sido aterrizadas o alunizadas en los polos de nuestro satélite. ¿Por qué en los polos? Porque en esa región justamente se han detectado grandes cantidades de agua en estado sólido, lo que quiere decir que efectivamente el agua es algo que nosotros normalmente relacionamos con nuestro planeta, pero es una molécula, el H2O, que está en todo el sistema solar y la hemos detectado en todo el universo en grandes cantidades, y en el caso de nuestro satélite no es la diferencia. Se encuentra, pero tiene que estar en estado sólido. Entonces, en esas regiones de los polos lunares, a diferencia de nosotros, que yo les decía hace un rato, teníamos una inclinación de 23,5, la Luna no tiene esa misma inclinación. Entonces, hay en esos polos cráteres que el fondo de esos cráteres están perpetuamente en oscuridad. Entonces, las temperaturas que hablábamos hace un rato de menos 170 grados son más que suficientes para mantener esos cuerpos de agua en estado sólido sin ser evaporados, porque en ningún momento el Sol, que como hemos dicho también, es la única fuente de energía que transporta energía en la superficie lunar, puede evaporar esos grandes cuerpos. Entonces sí, efectivamente hay agua en cantidades importantes en nuestro satélite. Bueno, vamos a poner una imagen para explicar justamente otro de los temas relacionados con la Luna. En este caso, preguntarle al profesor qué son las fases lunares y, más importante aún, por qué se producen. Bueno, en este caso ahí nos va a servir el esquema para representar un poco. La fase de la Luna es ese cambio periódico que todo el mundo ha visto. Si uno hace observación del cielo, ha visto el cielo a lo largo de toda su vida, ha visto la Luna muchísimas veces, pero se ha dado cuenta que no siempre se ve de la misma manera. La Luna pasa por un fenómeno que se le llama fase, que quiere decir que es un cambio en las regiones, qué porcentaje tiene ese objeto siendo iluminado y qué porcentaje no está siendo iluminado, por lo menos para un observador en la Tierra estamos hablando. Entonces, lo que vemos ahí es que nuestro satélite va pasando por diferentes fases, y es un ciclo que siempre se va a ir repitiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos el comienzo del ciclo, podemos establecerlo en la fase de luna nueva, que sería cuando se encuentra en conjunción. Conjunción en astronomía es cuando vos tenés un objeto en la misma dirección que el otro, entonces en conjunción entre nuestro planeta, conjunción de la Luna con el Sol, están en la misma dirección. Ahí tendríamos la fase de luna nueva. ¿Qué particularidad tiene la fase de luna nueva? Como también creo que comentábamos en el video de eclipses anterior, en el caso de la luna nueva es una fase que no se puede ver. ¿Por qué no se puede ver? Porque coincide justamente cuando está en fase de luna nueva
la luna sale al amanecer, en el mismo momento que se encuentra el sol sobre el horizonte de ese observador. Entonces, al encontrarse el sol y ser la luna en ese momento, en el momento de luna nueva, está completamente oscura. Entonces no se nota. Puede estar al lado del sol, muy cerca del sol, no te darías cuenta, a no ser que pase el fenómeno como el que estuvimos realizando el archivo de esa actividad que se hizo acá en el liceo, de la observación de un eclipse. Ahí, cuando la luna comienza el eclipse, que la luna pasa por delante del sol, ahí veríamos, nos daríamos cuenta, mira, ahí estaba la luna. ¿En qué fase se va a encontrar? En los eclipses solares siempre se va a encontrar en fase de luna nueva. Lo que va a suceder es que paulatinamente la luna va a empezar a tener un porcentaje cada vez más brillante, formando una pequeña, que parece como una uña, bastante pequeña iluminación, de un porcentaje del 1%, y cada día que va pasando se va a ir iluminando más y más hasta llegar al 50%. ¿Cómo identificar esa fase? La fase se le llama cuarto creciente, y está bueno que si se ve la luna, la parte en la cual está iluminada, se podría dibujar una C, C de creciente, así que luna creciente. Cuando tenemos el 50% podemos dibujar una C, que sería, si tenemos una representación de la luna, el lado izquierdo de la luna está iluminado, 50% izquierdo de la luna está iluminado, estamos en una fase de luna creciente. Bien. En este caso, la representación que está usando Sergio, estamos viendo una representación para el hemisferio norte, que en el hemisferio norte, como vivimos en un planeta esférico, se invierte, exactamente Sergio, se invierte, como estamos observando, el arriba nuestro es el abajo de ellos, se invierte la visual, entonces se ven al revés, pero lo importante para nuestro hemisferio, el hemisferio sur, si el lado izquierdo está iluminado el 50%, se puede formar una C, ese lado brillante, creciente, cuarto creciente. Bien, entonces, desde nuestro hemisferio, el cuarto creciente es, digamos, la fase que le sigue a la luna nueva, y nos damos cuenta porque forma como una letra C en la parte iluminada, ¿verdad? Podríamos decir que las fases de la luna podemos determinar un número de fases, vamos a decir unas 8 fases, pero lo normal, las principales, las importantes de relacionar es fase de luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Entonces, como decía bien Sergio, en el caso de la siguiente fase, después de la luna nueva, cuando llega el 50% iluminado y se ve el lado izquierdo, vamos a formar una C, estamos ante una luna cuarto creciente. Paulatinamente lo que va a suceder es que cada día va a estar más iluminado. A eso hay una fase intermedia que se le llama gibosa creciente. La gibosa es la región más iluminada, creciente porque cada día está un porcentaje mayor, hasta llegar al 100%. Cuando llega al 100%, ¿qué pasa con la luna? La luna, como bien está en la representación, el sol estaría a la izquierda, nuestro planeta estaría en el medio y la luna estaría a la derecha, iluminándose el 100% del disco solar. Entonces, al estar el 100%, a ese tipo de fase se le llama luna llena. ¿Qué es lo que sucede? La luna llena dura un día nada más, todas las fases tienen una duración de un solo día. Paulatinamente pasa a gibosa menguante, cada día está menos iluminado hasta llegar otra vez al 50%, que ahí lo vemos, en la parte de arriba, estaría nuestro planeta Tierra, arriba 90 grados del Sol, y en ese caso estamos ante una menguante. ¿Cómo se vería nuestro hemisferio? Ahí se ve al revés, como habíamos comentado recién con Sergio. ¿Cómo se vería nuestro hemisferio? La parte derecha de la luna sería la que estaría iluminada y ahí podría formar una D. Si podés formar una D en la parte iluminada, es decreciente, o como se le dice en astronomía, algo decreciente, menguante. Entonces formas una D en la parte iluminada por la luz solar, decreciente. Y posteriormente van pasando los días, pasa una semana, se le llama menguante a la siguiente fase intermedia y después pasaríamos otra vez a la luna nueva. Cumpliéndose todas estas fases de luna nueva a luna nueva, pasarían un total de 29 días y unas horitas, que eso es muy importante de tener en cuenta, como hablaba al principio en la introducción Sergio, toda la connotación desde la parte de la literatura, el arte y demás, pero desde la parte del tiempo.
Las unidades temporales están respaldadas en patrones que están escritos en el cielo, entre comillas. En el caso de la Luna es el fenómeno que está detrás de la división de nuestros años en unidades de 30 días. La creación de los calendarios y esa división de 30 días está sentada en este pasaje de fase de luna nueva a fase de cuarto creciente, a fase de luna llena, a fase de cuarto menguante, a luna nueva de vuelta en casi 30 días. Bien, entonces el ciclo lunar ocurre en un periodo de 29 y unas 29 días y 5 horas. Sí, muchas civilizaciones lo han utilizado como referente para sus calendarios. Hasta el día de hoy, el tema es que son civilizaciones que se encuentran en lugares del mundo donde los grandes cambios estacionarios no les afectan mucho, como casi gran parte del Medio Oriente. Los pueblos musulmanes, las poblaciones musulmanes utilizan más que nada calendarios lunares en contradicción con el nuestro, que es un calendario solar. Continuamos entonces con nuestro astrónomo de cabecera. ¿La Luna se está alejando de nuestro planeta Tierra? Según los modelos de simulación, que hace un rato tú compartiste la simulación subida por NASA, pero se han hecho varios. Inicialmente, cuando se formó nuestro satélite, luego de ese gran impacto que hablamos, se formó a 1/10 de la distancia que se encuentra actualmente. Estaríamos hablando de unos 34.000 kilómetros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nuestro satélite, interaccionando gravitatoriamente, por ese fenómeno que hablamos hace un rato, el fenómeno de mareas, va transfiriendo parte de su energía por esa interacción gravitatoria, lo que tiene como resultado modificaciones en los movimientos de ambos, porque también nuestro planeta Tierra genera un efecto de marea sobre la Luna. No lo percibimos tan fácilmente porque la Luna no tiene agua y demás, pero también genera un efecto de marea. Esta interacción gravitatoria hace que esa conservación del movimiento angular, nuestro planeta Tierra, por esa acción gravitatoria, se va ralenteciendo su rotación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro planeta Tierra cada vez, estamos hablando de líneas de tiempo de millones de años, dentro de millones de años la rotación terrestre va a durar más que actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Esa energía que transfirió generando el efecto de mareas nuestro satélite con nosotros, lo que sucede es que va generando un alejamiento de nuestro planeta a una relación de unos 4 centímetros, unos 3,8, dependiendo la información que se busque en diferentes fuentes, 3,8 centímetros al año. Algo que sería muy interesante de entender también es el tema de cómo podemos medir una variación media a nivel digamos, de todo un año, de unos pocos centímetros, cuando estamos hablando de una distancia de 384.000 kilómetros. Y la realidad, y esto está bueno también para resaltarlo, es que las misiones Apolo, una de las misiones Apolo, dejó un espejo sobre la superficie de la Luna, un espejo para reflejar láser. Entonces, como nosotros tenemos muy bien determinado el valor de la constante de la velocidad de la luz en el vacío, podemos perfectamente emitir un pulso de láser, como se ve en esa imagen, como que apuntar un láser en dirección hacia la Luna. Algunos de los fotones de ese láser, el láser se va a ir ensanchando a medida que sale y va llegando a la superficie de la Luna, entonces va a cubrir una parte muy grande de la superficie. Pero el problema es que ese láser no rebotaría con la superficie normalmente, pero sí rebota en ese espejo dejado por las misiones Apolo, que al rebotar en ese espejo y volver hacia la Tierra, conociendo la velocidad de la luz, podemos hacer un cálculo bastante sencillo para poder determinar a qué distancia se encuentra la Luna. Y si se hace eso a lo largo de un periodo bastante largo, lo que nos damos cuenta es esto que hablábamos hace un rato, comprobando esa transferencia de energía, de esa interacción gravitatoria que genera las mareas terrestres y cómo afecta al alejamiento de nuestro satélite. Ahora que el profesor acaba de mencionar las misiones Apolo, recordarles que las misiones Apolo son fruto de un esfuerzo de los Estados Unidos que se concreta a partir de la fundación de la NASA en 1958 por el presidente Dwight Eisenhower, en el marco de la llamada conquista del espacio. Esto es una carrera espacial que enfrentaba a los dos bloques
dominantes a nivel ideológico en el mundo, que por un lado estaba el comunismo y por otro lado el capitalismo. En ese contexto había que demostrar que un sistema era mejor que otro, y la ciencia y la tecnología y los objetivos que se trazaron a nivel espacial entraban en esa lucha ideológica, que lo único bueno que tuvo en ese sentido fue promover el desarrollo de la cohetería, tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de la Unión Soviética. En ese contexto es que vamos a encontrar un personaje muy interesante trabajando para los Estados Unidos, y que desarrolló uno de los cohetes fundamentales que se utilizó en las misiones Apolo, que fue el Saturno V. Nos referimos principalmente a Wernher von Braun, una figura muy controvertida, pero un científico que fue sacado del territorio alemán prácticamente en los últimos días del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y llevado a Estados Unidos. Bueno, ahí colaboró justamente con el desarrollo de la cohetería que se utilizó posteriormente para las misiones espaciales. Del otro lado, del lado soviético, teníamos también a una figura de renombre, un científico, un técnico, que era Sergei Korolev, que va a desarrollar paralelamente a que lo haga von Braun en Estados Unidos, y quizás y antes, ¿no?, por meses de antelación, cohetes que van a permitir llevar, entre otras cosas, el primer satélite a nuestra órbita terrestre. Y ahí tenemos en el año 57, en el mes de octubre, la presencia de Sputnik, el primer satélite colocado en órbita por parte de la humanidad. ¿Y quién tuvo ese logro? La Unión Soviética. Ahí arrancaba esta carrera espacial, ¿no? Había que mostrar que uno era mejor que otro. En ese contexto, al siguiente año ya dijimos que se pone la piedra fundacional de la NASA y se lleva adelante el proyecto Gemini, del cual van a surgir las misiones Apolo. El profesor mencionaba justamente el Apolo 11, que fue, o las misiones Apolo en general, pero el Apolo 11 es quizás la más nombrada de todas, porque fue la misión que logró posar en el suelo lunar por primera vez en la historia de la humanidad a un ser humano, en realidad a dos seres humanos. A partir de ahí, muchas personas piensan de que fue este momento el único en el cual el hombre pisó la luna. ¿Esto es así? La realidad es que no. Está buena esta presentación que estás haciendo, Sergio, desde la parte histórica y de la coyuntura, cómo ha afectado, porque cada vez el público en general pone más en tela de juicio si es que realmente fue el hombre a la luna o no, y está bueno resaltar de que efectivamente eso sucedió, ¿ah? Y luego quizás hablaremos de futuras empresas para intentar hacer exactamente lo mismo. En realidad, misiones Apolo que lograron descender sobre la superficie, como tú decías, Apolo 11 sería la primera, pero también lo logró Apolo 12, 14, 15, 16 y 17. Solamente la única de las Apolo lanzadas que no logró hacer el alunizaje, sí logró hacer la maniobra de aproximación hacia la Luna y orbitar la Luna y volver, fue Apolo 13 por un accidente en su módulo, del cual los tres astronautas salieron ilesos, pero con mucha suerte, dado lo que había sido el accidente en su momento. Pero después las otras misiones, tanto Apolo 12, 13, Apolo 12, 14, 15, 16 y 17, fueron más importantes desde el punto de vista científico, ya que Apolo 11 tenía más que nada una connotación de ser los primeros, estuvieron muy poco tiempo sobre nuestro satélite, unas pocas horas, pero después las otras misiones sí tenían una agenda mucho más orientada a comprender esto mismo que hablábamos hace un rato, el origen de la Luna, su evolución, cómo fue en el pasado. Entonces tenían una agenda más resaltando la parte geológica, y varias de estas misiones hicieron experimentos de diferente tipo, pero lo importante es eso, trajeron rocas, muestras lunares, que como yo les hablaba hace un rato, en la astronomía, gran parte, el 99
de la evidencia que tenemos en astronomía es de fuentes indirectas. La luz que llega de un objeto a nosotros a distancias enormes y que no podemos ir a ese lugar, tomar una muestra y demás. Tenemos que aprender de él de forma indirecta. Las misiones Apolo nos dieron esa posibilidad de aprender de nuestro satélite de forma directa, con astronautas que estaban en el lugar, tomaron rocas y las trajeron de vuelta para poder ser estudiadas en un laboratorio con lo que eso conlleva. La foto que tenemos en pantalla es del Apolo 14. No hemos seleccionado ninguna del Apolo 11 porque justamente para mostrar, para difundir, para evidenciar de que no fue la única misión en la cual el hombre posó sus pies sobre la Luna. Lo interesante de esto es que Apolo, el proyecto Apolo, dura hasta el año 1972, o sea, desde julio de 1969 que el hombre pisa por primera vez a nuestro satélite natural, hasta el año 1972, donde por última vez los astronautas Eugene Cernan y Harrison Smith pusan sus pies sobre la Luna. El hombre no ha regresado. ¿Hay intención de que el hombre vuelva a posar sus pies sobre la Luna? Primera pregunta. Y segunda, ¿con qué objetivos? Bueno, a ver, lo primero que está bueno siempre resaltar desde la parte histórica de cómo evolucionó las misiones Apolo. Como tú decías, estuvo hasta el 72 las misiones Apolo 17 es la última. En realidad estaban previstas, hasta autorizadas las misiones Apolo 18, 19 y hasta Apolo 20, hasta tenían designado quiénes iban a ir y demás. El problema es que las repercusiones de cada uno de los lanzamientos a nivel del público en general cada vez fueron menores, ¿verdad? A lo que fue la locura del comienzo de la Apolo 11, lográndolo, y las posteriores misiones. Y lo otro es el gran tema del rival, ¿no? Hablabas de la Unión Soviética en su momento, que había sido, y eso hay que siempre resaltarlo, líder en la carrera espacial en todos los aspectos, hasta llegar al tema de la Luna. Estamos hablando del primer satélite espacial que tú hablabas, del Sputnik, primer hombre en órbita, primer mujer en órbita, primer criatura ser vivo en órbita, primer alunizaje y primer descenso en un objeto que no fuera nuestro planeta, que fueron las misiones Venera en Venus, con éxito, varias misiones que estudiaron a nuestro planeta cercano, Venus. Lo que quiere decir que la Unión Soviética venía muy adelante, pero lo que no tenía la Unión Soviética y sí tenía Estados Unidos era una cantidad inmensa de recursos que puso en práctica para poder lograr esa misión de llevar la meta unos kilómetros más adelante y de llegar a un objeto como la Luna con seres humanos, trayéndolos de vuelta de forma segura. Era toda una empresa muy importante y muy difícil de conseguir. Un apunte más. Como tú mencionabas, Sebastián, la delantera la tenía hasta el año 69 la Unión Soviética, pero en 1961 hay una promesa muy importante del presidente Kennedy, quien apenas a asumir su mandato presidencial se compromete a poner a un hombre sobre la Luna. Y ahí está el flujo de recursos que tuvo justamente la NASA para completar ese objetivo. Claro, estamos hablando de 24.000 millones de dólares, que es un presupuesto que si se lo ajusta a la actualidad, digamos, inflacionaria, la NASA nunca tuvo un presupuesto tan enorme como en ese momento. Estamos hablando de un porcentaje que debe ser un 5% de ese presupuesto en la actualidad, lo que quiere decir que la parte política era la parte más importante que determinaba la agenda detrás de las misiones Apolo. La Unión Soviética lo intentó llegar a la Luna, su Saturno V era el N1, el cual lanzó en 2 o 3 oportunidades, todas sin éxito en las etapas de prueba, sin astronautas y demás, y se dio cuenta de las dimensiones que tenía el llegar a la Luna en términos económicos, por lo cual
al haber sido derrotado ese enemigo, ya no había un competidor directo, no había razones para ir, ni siquiera desde el punto de vista científico. Los científicos siempre quieren seguir cuestionando la naturaleza, pero hay veces que una misión sin tripulantes es mucho más barata, 10 misiones sin tripulantes, que una misión con seres humanos, que se puede conseguir los mismos resultados o resultados mejores todavía con varias misiones automatizadas. Entonces, esto que tú me preguntabas hace un rato de la posibilidad de volver, en este momento estamos viendo un cambio geopolítico, un nuevo rival está surgiendo con una capacidad económica cada vez más similar y en pocos años quizás supera a los Estados Unidos a nivel económico. A nivel militar se está dando un crecimiento, y a nivel espacial el programa espacial chino es uno de los programas espaciales que ha crecido más rápidamente a marcha acelerada, y tiene intenciones de poner taikonautas, como se le llama en el caso de China, sobre la superficie lunar. 2030 es la fecha que se maneja. Entonces, Estados Unidos, como el primero que lo consiguió, como el que tiene la capacidad técnica, o ha demostrado la capacidad técnica en el pasado, actualmente está intentando con el proyecto Artemisa, que ahí están seleccionados algunos de los astronautas que estaría participando. La idea de Estados Unidos es volver a la Luna, pero como tú me preguntabas, ¿con qué objetivo? En este caso el objetivo es diferente. El objetivo actualmente es, inicialmente sí, volver a la Luna, pero buscando hacerlo de una manera más seguida, con un asentamiento a largo plazo, establecer una base lunar permanente, además de los proyectos que maneja NASA, es de hacer una especie de estación espacial, pero que en vez de estar orbitando alrededor de nuestro planeta, orbite alrededor de nuestro satélite, para hacer como estación previa antes de alunizar sobre la superficie. Y otra cosa que hay que resaltar, y que cada vez es más importante el impacto que tiene, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, es la parte privada. Hay muchísimas empresas que están incursionando en lo que es el territorio de la exploración espacial. La más conocida por todo el mundo es SpaceX, que es un socio comercial, un socio técnico de NASA, tiene presupuestos determinados por NASA, y ellos están haciendo todo lo posible para establecer una presencia más permanente en la Luna de Estados Unidos antes de que lo logre, en este caso, China. Bueno, entonces lo que tenemos para este siglo XXI es un escenario prometedor, donde tenemos, como decía el profesor, nuevos jugadores, nuevos protagonistas muy potentes, entre ellos China, a través de la Agencia Espacial China. También en este escenario va a estar presente la Agencia Espacial Europea, Canadá con su agencia espacial también, apoyando sobre todo a la NASA. Entre la Agencia Espacial Europea, la Agencia Canadiense y la NASA, creo que ahí hay como una coalición, por utilizar este término, entre agencias para proponer objetivos a futuro en común. En 2025, que comienza en un mes y monedas, es prometedor, ya que es el año que ha sido puesto como objetivo para volver a justamente lograr esta hazaña nuevamente de poner a seres humanos en nuestro satélite natural. La misión Artemis, en este caso la tercera parte de esta misión, la Artemis 3. Y es muy interesante porque Artemis, en la mitología griega, era la hermana de Apolo. Entonces, como pueden ver, hasta los nombres que se seleccionan para las misiones no son casuales. Para finalizar, agradecerles a todos ustedes que han soportado este extenso video, y reiteramos la invitación: estudiantes de secundaria, cuando vayan a elegir la optativa para cursar en este año 2025, tengan en cuenta que está astronomía, y uno
una de nuestras intenciones es justamente lograr que eso suceda. Así los profes de astronomía como Sebastián pueden seguir explicando, pueden seguir generando curiosidad sobre temas que a veces uno no les da la debida importancia, y fundamentalmente promover nuestra curiosidad. Y esa curiosidad nace muchas veces de mirar al cielo, ya sea a nuestro cielo diurno o a nuestro cielo nocturno. Para finalizar, si ustedes tienen a partir de este video, si ustedes tienen la intriga de dónde se puede estudiar astronomía en este país, en Uruguay, esta va a ser la última pregunta que le vamos a hacer a Sebastián. ¿En dónde podemos formarnos como astrónomos o como profesores de astronomía en el Uruguay? En el Uruguay actualmente hay dos posibilidades. Sería si uno quiere estudiar una carrera para ser un astrónomo profesional, es decir, investigación científica, la carrera está en la facultad, es una licenciatura de 4 años, y posteriormente la mayoría de los que la cursan realizan otros grados, tanto a nivel regional como internacional, participando. Hay astrónomos uruguayos en este momento trabajando en observatorios de gran parte del planeta Tierra. Después la otra forma de estudiar sería el profesorado de astronomía, que se realiza en el IPA. Se puede realizar igual en cualquier otro de los centros de formación docente, siempre teniendo ese tema de que las materias específicas se tendrían que hacer o semipresencial o en la modalidad presencial en el IPA. También es una carrera de 4 años, y en este caso es para enseñar, para eso que decía Sergio sobre el tema de cultivar la curiosidad en esta ciencia, que se hace grandes preguntas, que es muy importante. Cuanto más grandes son nuestras preguntas, más cerca estamos de grandes respuestas, de qué hacemos acá, cómo llegamos a este lugar, estamos solos en el universo. Son preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de toda su vida y que actualmente se desarrollan dentro del marco de esta ciencia. Bien, entonces estos lugares mencionamos para aquellos televidentes de este canal de YouTube que quieran cursar astronomía. En primer lugar, entonces, la facultad para ser licenciado en astronomía. Para hacer la licenciatura en astronomía. En segundo lugar, entonces, el Instituto de Profesores Artigas, para dedicarse a la docencia de esta hermosa ciencia. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar del otro lado, y nos estamos viendo en próximas entregas, aquí, ya saben, en este canal.